El objetivo de este proyecto es describir las generalidades y etapas de la tuberculosis, así como la atención primaria que se le debe de dar al paciente y los procedimientos de vigilancia epidemiológica en cada nivel de atención para el control y eliminación de este padecimiento. La tuberculosis es una infección micobacteriana crónica y progresiva que afecta habitualmente el parénquima pulmonar. A menudo es asintomática y puede ser seguida por una infección latente y en algunos pacientes una fase de enfermedad activa. A pesar de ser una enfermedad prevenible y curable con el tratamiento adecuado, sigue siendo una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Esta se contagia casi exclusivamente a través de la inhalación de partículas transmitidas por el aire que contienen el Bacillus Mycobacterium tuberculosis. Esto representa en todo el mundo la 9ª causa de muerte y la primera causa de muerte por una enfermedad infecciosa. Sospechar el diagnóstico a partir de los síntomas y los factores de riesgo es muy importante para poder trazar el esquema de tratamiento apropiado de manera rápida y oportuna. Aunque la tuberculosis sigue siendo un problema grande en la salud pública, el tratamiento eficaz y el manejo de los efectos adversos, el compromiso de la comunidad y el apoyo social han generado una tendencia epidemiológica más favorable para la incidencia de esta enfermedad en diferentes regiones. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa humana más importante que existe en el mundo, debido a su alta incidencia y prevalencia, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo para su control. Se transmite del enfermo al sujeto sano por vía respiratoria. Su presentación más frecuente es la pulmonar. Esta es la de mayor importancia epidemiológica, sin embargo, existen otras formas, como la meningia y la miliar. En México, la tasa de incidencia nacional de casos para 2010 fue de 13.8 por cada 100.000 habitantes. En Sonora, la incidencia de tuberculosis de enero-octubre de 2017 fue de 36.2 casos por cada 100.000 habitantes. Las personas más susceptibles de padecer esta patología son aquellas que tienen algún compromiso inmunológico, comorbilidades, aquellas que están bajo tratamiento farmacológico inmunosupresor, personas con desnutrición, diabetes mellitus o con tabaquismo activo. Los pacientes con tuberculosis cursan asintomáticos en estadios tempranos. Después se agrega el ataque al estado general, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos. En el caso de la tos, es seca y no productiva en estadios iniciales. Después se convierte en productiva, pudiéndose acompañar con hemoptisis. En cambio, la disnea ya es una característica tardía. Su diagnóstico se realiza por vaciloscopía o por cultivo, el cual es mucho más sensible. También es posible identificar cambios en la radiografía de tórax. Hablando propiamente del tratamiento, el estándar de oro en atención primaria se basa en 6 meses con isoniazida y rifampicina, suplementado en los primeros 2 meses con piracinamida y etambutol. Una vez identificado un caso de tuberculosis con estudios positivos, es importante establecer la vigilancia epidemiológica mediante la búsqueda sistemática en tuberculosis activa o infección latente, en los grupos que están en alto riesgo de contraer tuberculosis debido al posible contacto de persona a persona. Los profesionales de la salud deben notificar a las autoridades locales de salud pública los casos nuevos y los casos en retratamiento, así como los resultados del tratamiento de estos. Las acciones a nivel local que se deben realizar es la detección y atención de los casos probables de tuberculosis, así como el registro total de casos probables en la hoja diaria del médico. Notificar semanalmente a la jurisdicción sanitaria de todos los casos probables de tuberculosis en un formato de sistema único de información para vigilancia epidemiológica. Hay que hacer requisito de manera correcta el estudio epidemiológico de un caso nuevo de tuberculosis que sea probable en las primeras 48 horas de su detección y enviarlo a la jurisdicción sanitaria para su captura en la plataforma de tuberculosis. De ser así, dar un seguimiento a los resultados de laboratorio de todos los casos probables de tuberculosis, completar el estudio epidemiológico de los casos confirmados e identificar y registrar a todos los contactos declarados de los casos confirmados. Se trata de paciente masculino de 14 años de edad procedente de Obregón, Sonora.
Los antecedentes de importancia es que vive con 8 personas, llega a contacto con personas con tuberculosis, COVID-19 o coccidiomicosis y paciente luce sucio y descuidado en higiene. Cartilla de vacunación se desconoce, crónico-degenerativas, toxicomanías, alcohol y tabaco negativos y alergias positivas a ketorolaco y penicilina. El padecimiento actual inicia hace una semana, refiriendo a haberse golpeado con un mesabanco al ir corriendo, impactándose con este objeto y cayendo. Refiere dolor en extremidad derecha y 3 días después del evento refiere empezar con tos acompañada de hemoptisis. Acude a consulta particular y empieza con tratamiento con antihistamínico, dexametasona, metamizol y el día de hoy refiere haber tomado una tableta de ketorolaco por continuar con dolor en la extremidad izquierda. En exploración física, paciente masculino en decúbito supino, con adecuada coloración de piel, pero con considerable suciedad y con mucosas mal hidratadas. Respiratorio, tórax simétrico con polipnea y presencia de crepitantes en ambos hemitórax, de predominio en hemitórax izquierdo. Ruidos cardíacos rítmicos de buen tono e intensidad, sin soplos audibles, pulsos periféricos presentes y llenado capilar de 2 segundos. El músculo esquelético, tono muscular normal, pero con incapacidad para la dorsiflexión de pierna izquierda. Signos vitales: saturación de oxígeno de 88%, 155 latidos por minuto, temperatura de 39 centígrados, tensión arterial de 100/60 milímetros de mercurio. En estudios de gabinete se le solicita radiografía de tórax debido a sus signos vitales. La radiografía reporta radiopacidades bilaterales que sobrepasan la línea media clavicular y reporta también condensación bilateral basal. En los laboratorios presentó proteína C reactiva positiva, factor reumatoide negativo, prueba para COVID-19 negativa y prueba de bacilos ácidos resistentes positiva. Recopilando la exploración física y laboratorio, se confirma tuberculosis pulmonar más derrame pleural. Los factores de riesgo más importantes que tenía este paciente fue el hacinamiento y la zona endémica, que es Sonora. Como una enfermedad de una notoria prevalencia en Sonora, se decidió utilizar este caso como claro ejemplo de esta, ya que es de importancia una valoración profunda de este padecimiento desde los primeros niveles de atención y más importante aún tomando en cuenta que nuestro estado es una zona endémica de tuberculosis pulmonar. Como conclusión, en todos los entornos de la población, sobre todo en aquellos donde se encuentran los principales factores de riesgos de exposición a tuberculosis, se deben elaborar intervenciones epidemiológicas para el control de la tuberculosis, revisar y evaluar periódicamente su eficacia para determinar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de transmisión. En la atención de primer nivel tenemos que tener en cuenta que el objetivo es reducir el riesgo de contagio o bien contar con el diagnóstico rápido de la TB, así como el inicio oportuno de la terapia farmacológica para que nos permita romper la cadena de transmisión de la enfermedad y evitar que el paciente progrese hacia formas más crónicas o incluso la muerte. Hay que tomar en cuenta que para poder saber la magnitud del daño ocasionado por la TB que origina esta enfermedad y las repercusiones económicas en un país, es necesario contar con estudios epidemiológicos y tener conocimiento sobre el marco social donde ocurre el fenómeno, ya que en el modo en que vive un pueblo influye y en ocasiones determina el curso de una enfermedad.